Y para hablar de este tema estamos en contacto con Romy Chan Com, abogada especialista en Derecho Penal. Muy buenas tardes. Mariela Diegues la saluda en Buenos Aires. Muy buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Romy, en principio, intentar entender un poquito cuál es esta causa que lleva ahora a una nueva prisión preventiva al expresidente. ¿De qué se trata? Bueno, este caso es el caso inicial, el caso por el cual la fiscal de la Nación en un primer momento solicitó al Congreso el levantamiento de la inmunidad, de este manto protector contra el expresidente, y no fue atendido inicialmente. Por eso es uno de los casos más graves. Estamos hablando de una organización criminal que habría sido creada y que estaría liderada por el señor Castillo para cometer actos de corrupción en agravio del Estado peruano, ¿no? Entonces, por eso es que la investigación es compleja y en esta ocasión se han dado 36 meses de prisión preventiva en su contra. ¿Cuál es la trama de ese caso, Romy? Un poquito para intentar entender de qué se lo acusa específicamente en esta causa al expresidente y cuándo se inicia esa investigación y esa acusación. Este es el caso que se descubrió con ocasión de los familiares del señor Castillo y de asesores vinculados a él cuando él era presidente de la República, en donde se solicitaba dinero, se solicitaban favores, ¿no?, para amigos del señor Castillo o para empresarios que obviamente le daban algo a cambio por ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Petroperú, donde esta empresa del Estado habría sido utilizada para beneficiar a algunas personas del entorno del señor Castillo, por supuesto a cambio de ciertos montos de dinero, ¿no?, que configurarían actos de corrupción. También hablamos de todas las obras que fueron generadas en el Ministerio de Vivienda, ¿no?, y en el Ministerio de Transportes, donde también se favorecía a algunas empresas a cambio, por supuesto, de montos de dinero que iban dirigidos al entorno del señor Castillo y de los cuales él tendría conocimiento. Por eso hablamos de una organización criminal liderada por él, conformada por algunos de sus ministros, también por sus sobrinos que hoy en día están prófugos y otros familiares cercanos a él, y también de delitos de corrupción de funcionarios, donde se habría recibido dinero a cambio de favores utilizando los recursos del Estado. Romy, estos temas, estas causas vinculadas a supuestos actos de corrupción, ¿ya venían estando siendo señalados por el Congreso en contra del expresidente? Así es, ¿no? Esta causa fue la causa que generó, por así decirlo, el destape, ¿no?, contra el señor Castillo, porque fue la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación ante el Congreso y que fue materia incluso de consulta por parte del Congreso respecto al Tribunal Constitucional, porque en ese momento se debatía que como él todavía estaba en el cargo de presidente, no se le podía investigar, por lo menos eso es lo que decía su defensa, ¿no? Entonces, claro, se armó toda esta polémica que generó una demora en el tiempo y que hizo que finalmente el señor Castillo permanezca en el puesto. Ya luego, cuando él sale con el golpe de Estado y deja de ser presidente, se eliminan estas restricciones y, por tanto, nuevamente vuelve con fuerza esta investigación, que en verdad, Mariela, es la investigación mucho más grave, ¿no? Aquí ya hablamos de delitos que pueden superar los 15 años de cárcel y que además se suman. O sea, en términos de investigaciones y de casos, este caso para el señor Castillo representa un caso de mucha mayor cantidad de años posibles, ¿no?, de pena, que el delito de rebelión por el golpe de Estado. ¿Qué pasó con Castillo? Alguien que llega al poder viniendo de un ámbito como el de los maestros en Perú y llegado al poder, ¿qué fue ocurriendo con toda esa expectativa que generaba para los peruanos el hecho de que gobernara alguien como ellos? Sí, realmente una pena y ha generado una gran decepción en un gran sector de la población, ¿no? Lo que ha hecho pues que se ponga en evidencia aún más estas deficiencias que tenemos en nuestro país y esta gran brecha que existe entre diferentes clases sociales y que ha llevado a que el Estado no tenga presencia en sectores importantes donde no existen colegios, donde no existe salud, un hospital que pueda atender a las personas, ¿no? Y que, por supuesto, ha generado ahora una serie de reclamos que válidamente hace la población, ¿no?
Bueno, lamentablemente, pues aquí estos reclamos ya han pasado de lo pacífico a veces reclamos violentos, ¿no? Y por eso el llamado de las autoridades a que toda protesta se haga de manera pacífica. Pero bueno, que se han desatado producto pues de apreciar que esta esperanza, diría yo, que se tenía en que el señor Castillo realmente iba a poder velar por los más necesitados, no llegue a término, no se configure, no exista. ¿Quiénes son las otras personas del entorno del expresidente que están involucradas en esta causa por corrupción? Sí, tenemos allí, para empezar, a su sobrina, ¿no? Que es la hermana de su esposa, que eventualmente también habría tenido participación, a sus sobrinos directos, ¿no? Los sobrinos del señor Castillo, que también eventualmente habrían tenido participación y que hoy en día están fugados, ¿no? Personas Todas estas personas, perdón, ¿integraban el gobierno del expresidente o actuaban en las sombras? Curiosamente, algunos integraban formalmente el gobierno y otros actuaban en las sombras. Por eso es que sorprendió muchísimo que se ubicara los sobrinos del presidente cuando ellos formalmente no tenían ningún cargo en el gobierno, ¿no? Pero ellos hablaban en su representación e incluso participaban en reuniones con ministros de Estado, ¿no? Y también llevaban a empresarios para que fueran atendidos por estos ministros. Entonces, todo esto generó esta investigación penal que ha terminado abarcando una serie de personas e incluso la primera dama, que hoy en día no está en el Perú, sino que, como sabemos, ha pedido asilo en otro país. Se lo pregunto ahora como peruana, ¿cuál es su reacción a los dichos del expresidente esta semana cuando declaró para decir que él es un preso político y que se siente secuestrado en su propio país? Yo creo que en verdad hablamos de preso político cuando las atribuciones, las responsabilidades no tienen vinculación con un tema penal, o sea, cuando estamos hablando de una persecución injustificada, política, como su nombre lo dice. Pero lamentablemente en el caso del señor Castillo no hablamos de una persecución injustificada, sino hablamos de una serie de elementos probatorios que demostrarían que él sí tuvo participación con actos de corrupción y con además actos de organización criminal, ¿no? Donde había un trabajo sistemático, una comisión de delitos de manera sistemática. Y realmente el tratamiento que él está recibiendo, a contrario de lo que él dice, no es pues un tratamiento polémico, ni tampoco singular, sui generis, que solo se aplica a él y no a otros peruanos o peruanas. No, es el tratamiento que recibe cualquier peruano o peruana que ha cometido delitos. Una persona que comete varios delitos tiene que afrontar varias investigaciones y por eso cada investigación, al ser independiente, genera medidas de restricción. En su caso, se ha aplicado la prisión preventiva porque él no ha mostrado arraigo, no ha mostrado que realmente cuente con un domicilio fijo donde se le pueda localizar, porque además él cuando fue detenido lo hacía, se estaba dirigiendo a una embajada para pedir asilo y por tanto para evitar asumir su responsabilidad penal y porque además ha mostrado niveles de obstaculización de las investigaciones, no contribuye con ellas. Pero a otras personas de su entorno, como son sus exministros, se les ha dado, a alguno de ellos, o asesores, se le ha dado, por ejemplo, comparecencia con restricciones, ¿no? Entonces, es el mismo trato que se le da a cualquier peruano o peruana que ha delinquido, no es que sea un trato más desfavorable. Romy Chang-Compt, abogada especialista en Derecho Penal sobre la situación de Pedro Castillo en Perú. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Gracias a ustedes.